Y mi madre, ay, ¿te podrías dedicar a la música profesionalmente? Y a mi padre, por favor, no le metas esas cosas en la cabeza. Pero es que tú pones la tele y ves las noticias y es todo polarizar y meter miedo. Cada cual lo tiene que ver, pero yo creo que es conveniente estirar los límites de nuestra voluntad. Verá, cuando cedemos, todos cedemos en algún momento, pero no cederá a la primera de cambio. Alguien vota y vota Podemos y automáticamente te configura unos gustos musicales, estéticos, literarios, una forma de vestir y una gente a la que odiar. Hay un texto que me gusta mucho que es el Estado no es la patria, es la ficción jurídica y metafísica de la patria, que es un hecho, que es el amor que siente toda clase popular por su tierra. El dinero además es fiduciario, no está sujeto a patrón oro ni a patrón petróleo aquí, porque en Rusia y en China sí que están volviendo el patrón oro. Es un acto de fe, es lo que significa. El dinero fiduciario, tú confías en que eso vale lo que te dicen que vale. Como estamos en el nombre del bien, como somos los mejores, podemos ser los peores, que ese es el problema de las banderas. Como llevo la bandera de los buenos, me camuflo todas mis miserias en ella. Que es que el español no es castellano, joder, tiene cosas del gallego, tiene cosas del catalán, tiene cosas del árabe, tiene cosas del vasco, que a todos nos gustan canciones que no tenemos ni puñetera idea de lo que dice, y nos emociona y nos conmueve. Total. Introduciendo la idea de patria y la idea de soy como tú y tú como yo, somos como España entera. No somos nada, joder. Vale ya de querer ser especiales. No hay nada más pacifista que discutir acaloradamente, porque es lo que va a impedir que luego eso se haga corpóreo. Mandar callar a la gente como se está haciendo, eso no vale, eso es violencia que va a ir acumulándose en una olla a presión y luego va a estallar y lo van a pagar justos por pecadores. Hay que obedecer a la inspiración, al corazón y a la valentía. Y el resto ya se arreglará, pero nunca el camino trillado que dan por hecho, el de la obediencia y el de querer aparentar, vale para nada. Porque cuando juntas pensamiento, palabra y emoción, empiezas a intervenir en la realidad. Sé lo que eres, camarada. Hablemos sin tapujos. ¿Qué tal, familia de Inefables? Bueno, no sabéis a quién tenemos hoy aquí. La verdad que estoy tremendamente feliz. Tengo muchas ganas de hablar con él. Ayer por la noche ya estuvimos juntos, estuve en un concierto suyo y bueno, es un trueno el tío. No solo tocando, sino también como showman, es un espectáculo y el tío tiene historias para aburrir. Así que hoy vamos a estar aquí hablando y espero sacarle todo el jugo que tiene. Para los que no lo conozcáis, os recomiendo que lo sigáis. Él es Pablo on Destruction y es un fenómeno a nivel nacional y musical que me parece que debería replicarse por lo menos en todas las comunidades autónomas, porque hoy en día todo es reggaetón y la música como tal pues ha desaparecido. Creo que os va a encantar la entrevista y sobre todo creo que si lo seguís, a algunos de vosotros os va a gustar mucho lo que hace porque es extremadamente auténtico y tiene unos ideales que para mí pues son oro puro. Así que vamos a ver qué le extraemos y vamos para adentro. Os mando un abrazo, dejarnos vuestras conclusiones y sobre todo, como siempre, suscribiros, que el 80% no sé cuántos no estáis suscritos. Me cago en la leche. Venga, vamos. Bueno, yo creo que habrá gente que no te conozca, entonces igual tendríamos que empezar porque expliques tú quién es Pablo y Destrucción. Bueno, pues yo nací con el sobrenombre de Pablo García Díaz en Gijón y bueno, pues soy músico, trovador de forma más concreta, porque músico, siempre, ¿eres músico? Ah, ¿qué tocas? Y yo, bueno, tampoco importa tanto, es más el hecho de hacer canciones y compartirlas, entonces, bueno, como han ido pasando los años y cada vez estoy más contento con trovador. ¿Y dónde naciste tú? Pues eso, Gijón, Asturias, en el 84, hice 40 añinos la semana pasada. Eres un chaval. y bueno, como que siempre estoy muy arraigado, por así decir, como que sentimentalmente me marca mucho Asturias, la tierruca, la tierrina, y todo lo que implica, bueno, de los familiares y su relación con la propia tierra también, con la dureza, porque mi familia sigue un poco la historia de casi todas las familias asturianas. Los abuelos de mi generación, casi todos nacieron en el monte, en Moreda se llama, zona de Aller, lo que está entre Asturias y León. Y había pues ganadería así pequeña y tal. Es increíble cómo antes la gente vivía con 5 vacas o 6 y ahora necesitas tener 100. Sí, y un iPhone. Sí, sí.
Y luego de ahí bajaron a la Cuenca Minera y de la Cuenca Minera a Gijón. Y yo seguí, que lo típico es de Gijón a Madrid, de Madrid a Berlín. Y lo hice, pero volví. O sea, fui a Berlín, estuve 15 días, fue la época en la que me puse el nombre. Viviendo en Berlín. Sí, pero me iba para quedar. Pero estuve 15 días, no soporté más. También por cosas sentimentales, que yo voy leyendo mucho, un poco la providencia en función del pálpito. Yo creo que eso es el GPS automático que tenemos y que cuanto mejor lo tengamos orientado, pues todo va a ir más fácil. Y me piré y me fui a un pueblo en el que estaba yo solo directamente, que fue donde grabé el primer disco. ¿Cómo se llama el pueblo? Morbí se llamaba. Ahí estuve solo, al cabo de un tiempo vino la que era mi novia de Berlín, que se quedó en Asturias, de hecho sigue ahí. Tuvimos una temporada, luego ya lo dejamos y demás. Y bueno, y ahora vivo en Cadanes, que es un pueblín de 53 habitantes. Qué bueno. Qué gustazo vivir en un pueblo de 53 habitantes, macho. La verdad que sí, yo estoy encantado. Qué bueno. Oye, ¿y con la música cuando empezaste? O sea, cuando desde muy crío empezaste a tocar. No, tardé bastante porque mi casa era muy poco musical. En mi familia sí que tenía un tío, Miguel Ángel, que tocaba el piano y era muy guay. Pero tampoco tenía mucha relación y mi padre es así de como muy racionalista, es un hijo de su tiempo también. Se parecen tu padre y el mío entonces. Es un perfil como muy típico de gente que viene también de clase obrera pero consigue estudiar, entonces este perfil de ingenieros que había, que es verdad que de aquella los títulos valían mucho y es gente que todavía tenía como un orgullo y que eso les construía y era como muy recto. Entonces el artisteo en mi casa se vio mal mucho tiempo, entonces yo empecé con 18 años y era un drama, un poco, que tal. Mi madre sí que me lo decía más, me acuerdo un día que en Navidades yo siempre me ponía a cantar, casi siempre acababa cantando a las barricadas. Y mi madre, ay, ¿te podrías dedicar a la música profesionalmente? Y a mi padre, por favor, no le metas esas cosas en la cabeza, era lo que nos faltaba. Y pum, efectivamente. Bueno, pero has sobrevivido, ¿no? Sí, no, y ahora ya está tranquilo mi padre también. Ya me Hay ve que, que me... Al final hay que enseñarles que el camino lo tienes que elegir tú, yo creo. Sí. Y que muchas veces, o sea, por la propia polaridad también, resulta que a mi padre le encantaba el teatro, le encantaba la música. Con 14 años se subió a tocar ahí en Mieres una canción de los Beatles. Que por culpa de eso le pusieron el mote de Chilabu. Ahí le llamaban el Chilabu porque cantó la de She love you, yeah, yeah, yeah. Y ahí no entendía nada, Chilabu, yeah, yeah, yeah. Entonces, este y el Chilabu. Qué putada de mote. Joder, pero muy buena historia igual. Ay, qué bueno. Entonces, en cierta manera, él se desarrolla a través de mí, llevándole la contraria, que yo creo que para eso están las generaciones también, y que deberíamos encarar este tipo de conflictos, lo contrario, desde ahí también, desde el amor. En plan, mira, papá, yo te quiero mucho, pero voy a llevarte la contraria y tiene que ser así, y cuanto antes lo haga y más me meta en profundidad en eso, mejor para todos. Sí. Y con política, con tal, yo trato de tener también como un poco ese enfoque, de tener adversarios, pero tratar de no operar desde la enemistad, sino vamos, abrazando el conflicto. A mí me costó mucho entender ese concepto del carácter de mi padre, ¿sabes? Y lo tuve que estudiar mucho porque fue como un conflicto interno también de decir, hostia, tengo que ir en... Porque además mi familia también viene de un pueblo muy pequeño y sabes que es como un poco que tú a tu padre le debes ese respeto, ¿no? Y al final como que me costó una tarea interna de lucha, ¿no? Y al final entendí que sus padres al final vivieron la posguerra, ¿sabes? Entonces ellos son hijos de la posguerra y de esa escasez y de todo lo que representaba agarrarse a un palo, aunque fuera ardiendo, y quedarse ahí, ¿sabes? Y entiendo que entienden el mundo artístico y además es que es así, el mundo artístico pues al final es algo inseguro, ¿no? Pero también es la gracia que tiene y es lo que Claro, pero es algo que yo creo que trasciende las generaciones y que siempre es así y que tiene también una base relativamente religiosa y cultural. Si te fijas, y ahora vivimos una época
de todo conflictos con los padres, el psicoanálisis, ya Freud empieza... claro, Freud con su teoría del psicoanálisis no deja de hacer una aproximación materialista a las cuestiones del alma desde una cultura judía, que es el Yahvé que te va a partir la cara y te va a hacer como con Job, quitar todo lo que quieras, obligar a que lleves a tus hijos a sacrificar si hace falta. Y HMH se llamaba, ¿no? Ese dios, el original de donde viene Yahvé, el dios más estricto de todos, me parece que era IHMH, que fue de donde salió Yahvé como tal. Pues puede ser muy guapamente. Además está Yahvé, está Elohim y se les nombra indistintamente. Movida. Pero luego el cristianismo en realidad es una enmienda de eso. Nosotros somos judeocristianos, tenemos las dos cosas. No porque sea una sola religión, sino porque aquí ha convivido judaísmo, islam, cristianismo y culturalmente están presentes. Pero el cristianismo es todo lo contrario. De hecho, hay un pasaje que yo me lo he aplicado muchas veces para la música, que más o menos viene a decir, o sea, mira los pájaros del cielo, ¿acaso Dios no les provee del grano que necesitan para vivir? ¿Cómo no te va a proveer a ti, que estás hecho a su imagen y semejanza? En plan, mira, tío, tira para adelante, tranquilo, no vivas ahí agarrado a 4 pesetas para que no te venga luego la desgracia, porque estás invocando la desgracia también. Hay muchas posibilidades, la realidad es muy compleja, el libre albedrío opera para que esas realidades se manifiesten por medio de la voluntad. Y bueno, pues oye, es lo que digo yo, hombre, el tercer día de tortura no te digo yo que no haya que flaquear, flaqueamos todos, pero porque alguien se lo tome mal o por tener un poco de inseguridad... no es suficiente, cada cual lo tiene que ver, pero yo creo que es conveniente estirar los límites de nuestra voluntad. Verá, cuando cedemos, todos cedemos en algún momento, pero no ceder a la primera de cambio. Sí, es que las tentaciones son muy grandes y al final, bueno, eso viene de muy lejos, por eso yo creo que hay un libro que se llama Jesús el Esenio, me parece, que habla de que Jesucristo era una especie, era un esenio, era una especie de, como de secta dentro del judaísmo, y él salió como a criticar, parece ser, pues esas ventajas que tenían la élite de la religión, ¿no? Y ahí, a partir de ahí se creó el cristianismo. Entonces, lo que es el pecado o el placer de decirte me voy a prostituir, ¿no? Es como lo fácil, ¿no? De alguna manera. Siempre ha estado ahí. Sí. A mí la verdad que me apasiona todo el tema del cristianismo. Cuanto más me meto por él desde la experiencia, más liberador me parece y potente. Y bueno, es Jesús... Por eso, volvemos a lo del judeo-cristianismo, ese término es de Nietzsche y se empieza a aplicar sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, paradójicamente como forma de penitencia por lo que había ocurrido en Alemania con los judíos. Pero lo guapo del cristianismo, más allá de sus distintas vertientes, catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, que es catolicismo también, pero de otro tipo, bebe de la cultura griega. De hecho, hay otro pasaje, esta vez de San Pablo, que me encanta, que es: nosotros no venimos a traer la sabiduría de los griegos, nosotros traemos la prudencia de los judíos ni su búsqueda de milagros, nosotros traemos a Cristo crucificado, vergüenza para unos y escándalo para otros, porque la locura de Dios es superior a toda sabiduría y a toda prudencia. Y eso, joder, si eso no es liberador, cuando me hablan, no, es que el cristianismo es culpa, yo, culpa es Ana Rosa Quintana, colega. Eso sí que es culpa. Y andar por ahí me cago, hoy se me olvidó reciclar esto, madre del amor hermoso. Sí, que luego no se has visto que cogen los containers de plástico ahí a tomar por culo. Porque es un ritual de culpa y de obediencia, como tantos hay, como hemos visto, vemos permanentemente, que siempre se entreveran con parcelas de realidad. Por ejemplo, COVID, a mí me parece el ejemplo perfecto en el que hay un acontecimiento, pero la manera de interpretar ese acontecimiento es llevar el chivo expiatorio, o sea, el chantaje emocional, a la mayor cota posible. Y también metiéndome por estas cosas cristianas y por mi vida. Para mí lo peor que hay es el chantaje emocional. Es el principio de todo mal. Que puede acabar en guerra física, en muertes en las que sacrificas a un chivo expiatorio de turno, o en relaciones tóxicas, llámalo X. Y cojones, ese chivo expiatorio es el que da cuerpo a las representaciones del mal desde el cristianismo. Es el Satán, es la cabra, es el chivo. ¿Por qué es el chivo? Por esto, porque es el chantaje emocional.
representa el chivo expiatorio, el que va a ser sacrificado por ti. Y el cristianismo es lo contrario, es que tú te sacrificas, es que estás hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, antes de sacrificar a uno por medio de hipocresía, de medias verdades, de inflar los acontecimientos, del victimismo, que es la antesala del verduguismo, pues mira, te tratas tú de apañar. Y espabilas un y poco. Espabilas. De eso va este podcast, tío, al final. O sea, no sé si te lo conté, pero estamos haciendo unos vídeos así, enseñando lo que hacemos y tal, y yo hice un vídeo diciendo, joder, a la gente joven que se animaran a aprender un oficio con sus manos, tío, a aprender algo, ¿sabes? Claro. Lo que sea, es que hay millones de oficios, o sea... Y la gente, pues es que no se gana dinero, si es que pues sí, pero es que tienes que mover el culo. Al final, en ningún lado te van a regalar nada. Pero ya estás con el parásito mental de lo cuantitativo. ¿Cuánto necesito? De vivir desde la carencia, que también es algo muy religioso. Vivir siempre pidiendo. A Dios no hay que pedir, hay que agradecer. Porque está ahí. Y ya lo haces tú. O sea, la posibilidad está ahí. Ese tema de la petición, a mí siempre intuitivamente me parecía como una falta de respeto. ¿Cómo van a ir a andar yo pidiendo? Joder. Sí, a mí también. Pero no, si lo tomas desde el agradecimiento, pues es distinto. Y primero tienes que ver desde ahí cómo puedes servir, cómo puedes sacar. El oficio es como las mujeres también. O sea, hay millones. Pero con la que puedes construir algo sólido y tal y cual, va a ser una, van a ser dos, van a ser tres. La ortodoxia deja hasta tres, la ortodoxia tal. Pero en ese proceso de conocerte a ti mismo, de sacar lo mejor de ti, por ejemplo, para ligar de la mejor forma posible, puedes ligar desde el uso, desde el utilitarismo, o puedes decir, jolín, esta mujer que para mí es Dios en la tierra, que por necesidad es mucho mejor que yo y la que yo admiro, voy a tratar de estar a su altura. Y ese es un proceso de ennoblecimiento. Y con el trabajo igual. De, joder, con la música pues pasa. ¿Cómo admiro a este cantante? ¿Cómo admiro a esto otro? Ahí hay una maestría y un enamoramiento que te permite pues acabar dando lo mejor de ti. Total. Yo creo que hay una diferencia muy importante, que lo que has dicho tú, entre una persona que está pidiendo y una persona que está agradeciendo. A mí me pasa que voy por la calle y veo a una persona pidiendo, así, con la mano, y no, o sea, me parece triste que persona, estoy hablando de, o sea, persona con capacidades de hacer algo, ¿sabes? Pero veo a uno que está haciendo música, haciendo malabares, haciendo lo que sea, y me apetece agradecerle que esté ahí, porque además es que me alegra, o sea, lo que puedas hacer, ¿sabes? Pero tienes que intentar hacer algo. Sí, pero la limosna ahí también tiene una función, y yo, por ejemplo, trato de, cuando me piden, que por eso flipo cuando vengo a las ciudades grandes, porque claro, en los pueblos te piden muy poco, y si te lo piden, es que ni te planteas no darlo. Conforme te vas metiendo en la civilización, en las civitas, eso aumenta, que es casi imposible. Yo porque vengo a poco, pero a mí si me lo piden y me interpelan directamente, me lo tomo también como algo de la providencia. Y decir, bueno, hay que desprenderse también, no pasa nada. Tú estás... o sea, todos formamos parte de la maquinaria. Y viene bien para mí dar eso, porque te desprendes de lo cuantitativo y estableces otro tipo de relación también mágica con el dinero. Porque, ¿qué cojones es el dinero? Es una energía, es algo cualitativo congelado en un número cuantitativo, que para mí esa es la gran caída que hay, ese es el problema, pasar del mundo tradicional, de lo cualitativo, en el que valor significa valentía, al mundo moderno de lo cuantitativo, en el que valor significa cuánto cuesta algo. Es muy heavy esa transformación. Primero con el dinero, luego con los likes, las reproducciones, tal, que es una forma de dinero vicaria, por así decir, y luego con todo el Big Data. Y ahora que el dinero además es fiduciario, no está sujeto a patrón oro ni a patrón petróleo aquí, porque en Rusia y en China sí que están volviendo el patrón oro, están acumulando un mogollón de oro, probablemente para, en el momento adecuado, fijar una moneda a patrón oro y romper el dólar. Es un acto de fe, es lo que significa. El dinero fiduciario, tú confías en que eso vale lo que te dicen que vale, pero es simplemente una sumisión. Entonces yo creo que eso revela muy bien la fase claramente religiosa del momento político que estamos viviendo. Y como nos han educado también en el desprecio a todo lo religioso, cuando de la religión surge la ciencia, no hay una pugna entre ciencia y religión, todo lo contrario. La ciencia es
es también está sujeta a cuestiones religiosas. Mira la astrofísica, está repleta de conceptos herméticos, alquímicos y demás. Y bueno... Estábamos hablando de dar limosna o no, pero... Sí, de desprenderse de la sí. cantidad. Yo lo que creo es que no todo el mundo entiende el dinero de una manera tan reflexiva, ¿sabes? Y que mucha gente a la que le das limosna por la calle se lo van a fundir en cerveza, ¿sabes? Entonces me raya eso y por eso no... Sí, no, pero yo lo hago no por ellos, lo hago por mí. Claro. Y es como el voto, por ejemplo. El voto, la importancia que tiene realmente en nuestro sistema político es mínima, pero para uno es bestial. Alguien vota y vota Podemos y automáticamente te configura unos gustos musicales, estéticos, literarios, una forma de vestir y una gente a la que odiar. Automáticamente, simplemente por pertenecer a un grupo. Entonces, ¿cómo te relacionas tú con eso? En general, con toda la realidad, para ir puliendo mierdas internas y desbrozando y limando hasta que uno consiga ser íntegro. La integridad es eso, no en un sentido moral, en un sentido técnico. Íntegro es cuando tú eres uno, no tienes disonancias cognitivas dentro de ti, que muchas veces se producen por traumas y sobre todo por traicionarte a ti mismo, y te vas dividiendo. Entramos en este mundo, pues eso, posmoderno, fragmentario completamente. Pues lo contrario, la salida de la fragmentación posmoderna para mí es la integridad tradicional y está ahí. O sea, es una... Lo que pasa que ahora los grandes bastones que teníamos, religiosos, ideológicos, nacionales, ya no valen. Entonces hay que ir primero sin bastón y luego ver si por el camino encuentras un tronco y haces un bastón para el siguiente. Sí, hay que ir buscando bastones por todos lados. Qué escasos son. Oye, y vamos a volver a tu música. ¿Tú de dónde bebes tú a nivel musical? O sea, ¿cuáles son tus referencias? Bueno, pues lo que me tocaba un poco el corazoncito y ya está. Que yo creo que es... O sea, me decías antes folk, pero folk americano, general... De todo, o sea, yo fui... en mi casa se escuchaba música, mi abuelo escuchaba mucha tonada asturiana, y mis padres mucho rock and roll. Mi padre, como está con lo de chill out y tal, sí que vivió, y en Asturias siempre hubo mucha escena musical ya desde los 60. En Gijón estuvo la primera escena del Pop Playu, que se llamaba, que eran conjuntos musicales de los 60 muy guays. Estaban los Zafiros Negros, que iban por ahí, que no eran de Gijón, pero iban a tocar, de Tino Casal, los Archiduques. Había grupos muy guays que ya hacían mezclas de psicodelia, Lamento de Gaitas de los Archiduques, de psicodelia folclórica guapísima. Qué bueno, no he escuchado Es buenísima esa canción. Y luego, pues en los 80 también había otras cosas. A mi madre le gustaba más la canción melódica, desde Julio Iglesias a Víctor Manuel, también cosas francesas. Entonces, los mimbres de partida, la verdad que eran buenos, a mí me encantaba escuchar sus discos. Y eso yo creo que te marca mucho. Y luego ya me metí muy rápidamente en el rollo político, sobre todo con la CNT ya con 13, 14 años. Entonces todo el punk, así anarcopunk, me condicionó. Y ahora yo simplemente, claro, tengo 40 años, no tengo 13. Vas cambiando, vas desarrollando, vas haciendo más profunda la mirada, pero los mimbres siguen siendo esos. Qué fuerte el movimiento obrero que hay en Asturias, ¿eh? Eso, que hubo. Bueno, sí. Pero en general todavía yo te diría que todavía quedará más no, en Asturias que Asturias está destruida, y me dio una pena bestial, pero es así. El 2012 fue la marcha negra de mineros que fueron a Madrid, y fue como el entierro del movimiento obrero. Ahora, poquitín a poco, como en otros lados, con ganaderos y agricultores, surge una nueva posibilidad que yo creo, desde luego, que ganaderos, agricultores y transportistas son la mayor fuerza de la clase obrera, por utilizar terminología marxista, que hay ahora mismo en Europa, y nosotros estamos en Europa. Entonces, que eso se haya despreciado por ideologización, y Asturias, como ha sido tradicionalmente tan de izquierdas,
de izquierda institucional y el PSOE ha gobernado prácticamente todo el rato. Creo que gobernó 2 veces el PP y las 2 veces el PP se escindió. O sea, no acabó la legislatura y que generó una escisión. Primero Uras y luego Foro. Entonces, claro, hay una red clientelar muy tocha, estamos muy ideologizados, las cosas... Y poco a poco se va rompiendo y espero que algo quede. Pues ahora se hizo como un sindicato hace poco, la red de la clase trabajadora y tal, que son jóvenes y son combativos, pero nos fuimos a pique. Y a ver, que... Bueno, ya está hecho. En todos sitios yo creo que eso ha bajado mucho y ha bajado pues, por muchos motivos, que al final es o sea, lo que hablábamos antes. O sea, vivimos en un sistema que... bueno, es todo muy, muy complicado. Pero son interesantes esos motivos y no es tan complicado. Conforme se iba desinflando el movimiento obrero, 2012 ya te digo que fue la última, la sociedad pegó un cambio bestial, el movimiento obrero se transformó fundamentalmente en el movimiento feminista. La CNT durante años ha estado poniendo su bandera ya no el rojo y el negro, sino el morado y el negro. Eso, más allá del propio feminismo, está indicando un cambio en el sector productivo bestial, en el que de repente el trabajo del sector servicios es mucho más fuerte, está más feminizado, y el otro trabajo, ¿por qué son importantes los mineros en la clase obrera? Solo por una cosa, porque manejaban dinamita. O sea, los mineros han sido tan importantes históricamente en el movimiento obrero porque eran trabajadores con capacidad de militar. Punto. Luego, ¿quiénes son los siguientes? Los del metal. ¿Por qué? Porque manejan altos hornos. O sea, es gente con capacidad logística casi militar, fuerte físicamente y con capacidad de sacrificio, y que si se tiene que partir la cara, se parte la cara. Sin eso no hay movimiento revolucionario, eso se neutraliza en la izquierda, se abandona, nos comemos la posmodernidad de izquierdas, que como toda posmodernidad acaba siendo dictadorzuela y viene la cancelación y tal. ¿Qué pasa? Que te está cancelando, bueno, pues un chavalín con el pelo de colores que se queja, pero no pasa nada. Mientras tanto se ha abandonado la capacidad de lucha, también viril, y se la ha dejado solamente a la ultraderecha. Eso, ahora, por las propias dinámicas, va a cambiar. Se va a desarrollar la ultraderecha por cojones, porque la ultraizquierda se ha traicionado tanto a sí misma que es imposible que ya le quede ninguna otra opción. Es un grupo de pijos que se han apropiado del movimiento obrero y lo han puesto a su servicio. Como la empresa en el sentido más chungo. Es un robo. Lo va a hacer la derecha. ¿Qué pasa con la derecha? Que la posmodernidad que llegue con la derecha ya no va a ser un chavalín con el pelo de colores desde el ordenador. Va a ser gente que una vez más tiene capacidad de lucha y cómo se va a gestionar esa lucha. Ese es el quid de la cuestión. ¿Quién va a recibir los palos? Los policías como en Navalgijón cuando les tiraban tornillos de barco, que eso pasó cuando yo tenía 12 años, de hecho murió un policía, o el vecino del cuarto, o la Unión Europea, o qué. Ahí para mí es una situación preocupante y por eso es necesario que haya artistas y políticos independientes para tratar de limar esas tendencias que todo movimiento tiene, o sea, que haya una política fuera de lo parlamentario para controlarlo, que yo creo que es lo que deberían hacer sindicatos. Sí, lo que pasa es que tú dices que no es complicado, yo sí que lo veo complicado y te voy a explicar por qué. Con un ejemplo que, de hecho, te quería hablar de esto. Ayer en el concierto dijiste 2 cosas que me gustaron mucho, o sea, con una comulgo y con la otra no. Dijiste que un punk de verdad nunca levantaría la mano y diría ¡viva el punk! Porque claro, sería como una dicotomía, ¿no? No puede ser. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero luego dijiste que había varios anarquistas, muy pocos, todavía en España. Dije 3. Y dijiste 3. Vale, pues yo creo que el anarquismo a día de hoy es imposible que exista porque las condiciones... Yo creo que tú tenías un abuelo anarquista, ¿no? Bueno, empezó anarquista y acabó en la División Azul, saliendo de una fosa común en Rusia. Si has leído a fondo sobre los anarquistas reales, sabrás de la miseria en la que se criaron y de lo que eran capaces de hacer por salir de ella. Porque al final en eso se basó el anarquismo, en una necesidad imperiosa de salir de la más absoluta miseria. Sí. Y eso hoy no se puede reproducir. O sea, hoy una persona que a mí me diga yo soy anarquista, pues ya de entrada, macho, es como que... Bueno, cualquierismo ahora regular. Pero el anarquismo, a ver, tiene una vertiente
política obrera a través del anarcosindicalismo, y ahí sí son las clases populares las que estaban haciendo eso. Todas las ideologías han sido construidas por personas que no pertenecían a esas clases populares. Y el anarquismo, para mí el gran problema es cómo se dejó captar y asesinar por el comunismo. Entonces, el anarquismo es algo independiente ideológicamente. Los textos de Bakunin son bastante claros. Si Bakunin no es anarquista, y hay muchos textos, por ejemplo, de Bakunin hablando del paneslavismo, de cómo unificar con una dimensión que todavía era geopolítica. Y, por supuesto, hay un texto que a mí me gusta mucho, que es El Estado no es la patria. Es la ficción jurídica y metafísica de la patria, que es un hecho, que es el amor que siente toda clase popular por su tierra. Y dice, y yo con esto me considero el más patriota de todos los patriotas. Bakunin, díselo a el punky, es que se ha degenerado tanto. De ser el anarquismo también, para mí, algo trascendental, de perseguir la justicia, tiene algo de caballería. No solo eso, sino también el amor por la naturaleza. Sí. No se drogaban, solo se cultivaban mentalmente. Eran unas personas ultra interesantes, ¿sabes? Sí. Pero faltaba una dimensión geopolítica que fue captada por el comunismo soviético de la época, eliminada ideológicamente y físicamente a los anarquistas, y después el capitalismo como amigo del comunismo, que es que lo estamos viendo ahora, cómo se han hibridado en China y cómo son las dos caras de la modernidad, crea el engendro de la contracultura. Aquí Federica Montseny, cuando vino al meeting de Montjuïc, que había 1 millón de personas, después de la muerte de Franco, que es muy heavy, que la CNT convocó 1 millón de personas, era una barbaridad. Es que yo no me lo creía cuando lo vi, lo revisamos, pero mogollón de gente. Y flipó, porque y soltó un discurso brillante. Federica Montseny tiene unos discursos contra la posmodernidad y la disolución de la ideología anarquista también seria, que fue ministra, fue la primera ministra española, Federica Montseny. Juan García Oliver. No sé si has leído El eco de los pasos, pero es increíble ese libro. No me lo leí. Es la biografía de Juan García Oliver, escrita por él mismo. Ahora mismo ese libro vale como 400 y pico euros, o sea, hay muy poco, ¿sabes? Y yo me lo alquilé una vez y la verdad que... Hostia, pues qué bien. Sí. Y bueno, pues eso, estaba escandalizada y decía, no es esto, dejaros de estar aquí. Bueno, decían que era aberrante, que había esta gente con toda la época del amor libre y tal, sodomizándose ahí en mitad del meeting, todos colocados, o sea, toda la invasión americana que sustituyó pues una ideología virtuosa y de combate por una excusa para hacer el marrano. Como estamos en el nombre del bien, como somos los mejores, podemos ser los peores, que ese es el problema de las banderas. Como llevo la bandera de los buenos, me camuflo todas mis miserias en ella. Yo lo que creo es que ahora queda muy... O sea, al final el comunismo se comió el anarquismo porque era más fácil. Sí. O sea, el comunismo es mucho más fácil. Entonces, hoy en día hay muy poca gente dispuesta a luchar por sus derechos. Y además es que yo creo que nos están jodiendo a todos, te consideres de izquierda o de derecha o de... Por eso hay que trascender todos los movimientos, pero de la forma contraria a lo que estamos haciendo. Claro. En vez de hacer una memoria histórica desde la virtud y decir, joder, el anarquismo tiene a gente súper noble, súper aguerrida, que se ha entregado, que ha luchado, pero coño, el falangismo también, y te tienes que joder, porque te pones a mirarlo y resulta que Marciano Durruti, el hermano de Buenaventura Durruti, que estuvo en la CNT y que ayudó a financiar a los solidarios, luego se pasó a la falange y trató de juntarlos. Y resulta que comunistas también hay gente súper noble y que realmente se preocupa por su comunidad. Y resulta que empresarios capitalistas también, y la cosa es mucho más complicada. Y a día de hoy, esa división moderna de libertad, igualdad, fraternidad como verdades parciales tiene que ser destruida y se tiene que crear una nueva cosmovisión que nos integra a todos, algo que religue, que es lo que significa la religión, que vuelva a unir. Entonces, mientras sigamos los fachas llamando a los otros socialcomunistas, los progres llamando a los otros fachosfera, no se puede, hay que tratar de ver lo virtuoso. Claro, solo hay que encontrar el punto común de todo el mundo y el resto se debería de votar. O sea, yo creo que si consiguiéramos con una puta aplicación, si hubiera, o sea, el pensamiento facha o el pensamiento de cualquier extremo nunca va a progresar hasta el infinito, porque si se vota realmente son unas pocas personas comparadas con el total. Entonces, al final encontraríamos un equilibrio, ¿sabes? Lo que pasa es que nos están enfrentando continuamente. Sí, ¿y qué es el pensamiento facha? Si es que al final
tanta ideología y Sí, tanto sí. cuento. Vale más Exacto. hablar de gilipollas. Exacto. O sea, si eres un Totalmente de acuerdo. gilipollas, espabila y mira para ti y trata de ser noble, joder. Total. La aristocracia en ese sentido, y que para mí la conciencia de clase es elevar al populacho a la hidalguía, que por ejemplo fue algo que ocurrió también en Asturias con el tema de la reconquista de fachas. Entonces no hablamos, joder, la reconquista conforme avanzó, y por eso Asturias es principado, llegó un momento en el que se convirtió prácticamente a todos los asturianos en hidalgos y se dio un trozo de tierra. Entonces el estamento de la servidumbre de los siervos de la gleba se redujo mucho. Conforme fue avanzando la reconquista en el siglo XII se constituyen las Cortes de León, que es un ejemplo de democracia y bestial. O sea, la democracia moderna, en una de sus mejores caras, se inventa aquí. Y tienen democracia por portavoz, no por representación. Entonces el pueblo, cada concejo, por eso estamos organizados en concejos, hacía sus asambleas, sus estaferias que se llamaba, se tomaban decisiones y el portavoz iba a León a decir exactamente lo que había decidido el pueblo, no a representarlo. Claro. Entonces, cojones, ¿por qué simplemente nos quedamos con que Pelayo es de fachas? Cuando puede aportar el conocimiento abierto y tratando de ver lo virtuoso. Claro que se mató, bueno, claro, y que lo que quieras, pero aparte hay elementos positivos. Pues joder, rescatar eso, tratar de hacer tener esa mirada al pasado. Es que la política se ha convertido en un juego de estrellitas, o sea, salen ahí por la tele como si fueran rockstars, ¿sabes? Y dices, macho, o sea, que es que la mayoría no tienen ni el conocimiento justo para llevarse la cuchara a la boca, o sea, ves, el otro día estaba haciendo deporte y había una tele puesta y estaban saliendo en el Congreso. Pues todos los que enfocaban, macho, llevan ahí 25 años, todos, ¿eh? Y dices, es este tío, yo pensaba que ya no estaba. O sea, pues no, sigue ahí chupando el bote. Y todos los asesores que tienen y todo, o sea, se ha convertido todo en una... Bueno, lleva muchos años y por eso el 15M era democracia real ya. ¿Y en qué queda? También, como hay ese desconocimiento, es que lo llaman democracia y no lo es. Y mi pregunta es, vale, ¿qué es? Proponlo. Yo te lo digo para mí, el ejemplo, Cortes de León del siglo XII. Todo lo que nos podamos acercar a una democracia de portavoz, que ahora, precisamente con aplicaciones y demás, si eso se puede hacer, se puede hacer, y el resto a la mierda. Porque este pensamiento también de izquierdas de, no, el Estado cuanto más grande mejor, y tú cuanto más grande mejor. O sea, si tú pesas 180 kilos y tienes obesidad mórbida, ¿es mejor para ti? No. El Estado tiene que ser como un indígena, fibroso, ágil y resolutivo. Y el resto fuera. Entonces, pasamos de izquierdas, eres anarquista, no quieres Estado, nada, o si no eres comunista y crees que el Estado te controle absolutamente todo. Joder, que tenga su raciocinio y que opere con voluntad de servicio también. ¿Para qué queremos el Estado? Pues yo creo que para conseguir, sobre todo para defender lo bueno, y lo bueno y lo virtuoso lo tenemos que hacer nosotros desde nuestra soberanía personal, y para eso ser nosotros algo digno para nosotros mismos, y desde ahí ya haces una soberanía popular que se defiende desde una soberanía nacional, pero tiene que tener una voluntad de defensa y de servicio, y yo creo que no va por ahí. No, es que no va por ahí, o sea, es todo lo contrario, pero bueno, supongo que, como decíamos antes, yo creo que llegará un punto con todo lo que está pasando que esto petará, o sea, que es que no va a poder mantenerse mucho más porque la gente está ya que no puede vivir, ¿sabes? Ya está, ya petó. Sí. Y lo que pasa es que estamos tan ideologizados que creemos que vivimos en un mundo maravilloso y resulta que se están alquilando balcones y que yo hoy dormí en un hotel, en una habitación en la que no entraba y valía 70 pavos y que hay unos costes de producción bestiales. Las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, que en mi pueblo el saco de paja para que se tiren las vacas valía 15 euros a principios de 2020 y ahora vale 150 euros. Y eso está pasando con todo. Pero como estamos ideologizados hasta atrás, creemos que como ha subido el PIB, sube el PIB para los ricos. Pero para los otros no. Y además hay unos conflictos en Europa bestiales joder, que los tractores polacos han cortado el suministro de armas para Ucrania con banderas soviéticas y reivindicando a Putin, colega, y nosotros aquí hablando de gilipolleces, con un gobierno corruptísimo, con la movida del Coldo y compañía, que nos ideologiza todo el rato para no hablar de política. Nos polariza, sí. Y nos polariza. Y sobre todo al movimiento obrero, que es el que debería estar interviniendo.
y no lo hace, llevamos sin huelga general, ¿cuánto tiempo? Cuando el problema que hay ahora es general. Yo creo que la huelga debería ser ya económica. Lo creo tanto, o sea, si las pymes nos pusiéramos todos de acuerdo y dijéramos, vamos a coger todo lo que tenemos que pagar, lo vamos a meter en una cuenta tipo de estas Incasol, no es que no lo queramos pagar, pero que se nos aclaren las cuentas, ¿sabes? La pasta está aquí, cuando se aclaren las cuentas, el gobierno la puede coger. Y el día que hagamos eso, vamos a conseguir solucionarlo todo, porque es que está la cosa ahora mismo, o sea... Ahí se tiene que abrir un melón heavy. ¿Qué pasa también con agricultores y ganaderos? Que los sindicatos clásicos, como son autónomos o pequeños empresarios, caga para ellos. Cuando es absurdo, cuando el modelo productivo ha cambiado y pymes y autónomos, y es más, en un modelo globalizado como tenemos ahora, la empresa nacional en general... opera dentro del mundo globalizado a distintas escalas. Entonces, si tu país es el siervo de Occidente, como es España, que tiene todo metido en servicios, no puede elevar las condiciones de su propia clase trabajadora, si tú eres clase trabajadora a nivel internacional. Y claro, ahí hay que tener una perspectiva más o menos integradora. Y sí, cualquier... ahí hay mucha potencia para tratar de defender los intereses de empresarios, también desde una perspectiva social y también de clase a nivel internacional. Sí, y también a nivel de esto es también hasta el fondo mucho más fácil, porque por ejemplo tenemos el sol, tío, o sea, podríamos convertirnos en la batería de Europa, ¿sabes? Si aprovecháramos el sol, lo que pasa es que... Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque debajo de los paneles solares va a haber desierto. Es tan evidente, o sea, están poniendo paneles solares en Castilla, tierra que... ha sido tierra de grano durante el último siglo, por eso están los agricultores, por eso hay tensión. Y antes era tierra de bosques, hasta que precisamente con la Reconquista llegan los visigodos a Toledo de nuevo, empiezan a establecer batallas internas, por ejemplo, por la zona del País Vasco, con bagaudas, con distintas sociedades que todavía eran recolectoras y tenían bosque. Entonces quitan el bosque y ponen el grano. Es una pérdida de soberanía popular también heavy. Y ahora quitamos el grano y ponemos placas en un terreno que ya está yermo. Entonces, esas placas están 5 años y ahí no vuelve a crecer nada en la puta vida. Vale, pues se tiene que alternar entre... Pues, por hay ejemplo, que decidirlo muy bien. Placas en monegros, o sea, hay un montón de zonas áridas en España que se podrían aprovechar. Luego tienes molinos, que también tenemos un montón de viento. Y tenemos una costa muy potente. Tenemos una costa. Que si lo llevamos a costa y luego, si no, desechamos opciones como la nuclear. Joder, que es que se tienen que combinar. Entonces hemos cerrado las centrales nucleares para comprar energía nuclear a Francia. Pero es que la gente no entiende lo que es la energía nuclear, porque es la base, es la que genera la base de todo el consumo de pero lo que es la hipocresía la gente sí lo entiende. Claro. Y lo que es quedarte sin nada también. Entonces, que tú cierres centrales nucleares y compres energía nuclear a Francia es absurdo. Que tú cierres centrales térmicas y compres energía a Marruecos, eso se entiende. Entonces, si cierras las centrales será porque tú tienes la posibilidad de autoabastecerte con otras cosas y si no, no lo hagas. Porque para comprárselo más caro a los franceses... Sí. Pero nada, nos ponen en la pegatina, la nuclear es mala y ya está. Pero a ver, como con Rusia, o sea, sigue siendo el principal exportador de gas. Europa ha estado comprando todo el rato a Rusia, aunque le haga sanciones que no valen para nada. Entonces, el problema central es que tenemos unos niveles de hipocresía bestiales en todas las capas de la sociedad. Total. Y dentro de nosotros mismos, que nos impide pensar de forma operativa y bueno, intervenir. Totalmente. Oye, vamos a volver un poco a ti, va, que eres el prota del podcast y estamos hablando aquí de todo. ¿Cómo vives tu vida de músico, tío? ¿Cómo es tu día a día? No sé, cuéntame cómo... Bien, pues mira, yo estuve 8 años solo con la música y sinceramente en la época de la mega cancelación, que yo la tuve y estaba viviendo bastante guay y tal, y de repente bastante bien, y con la banda estaba empezando a profesionalizarse todos. No nos bajábamos los pantalones, pero operábamos en el marco también institucional a veces, tienes contrataciones públicas y tal. De repente, cancelación y cero. Pero hasta el punto que, bueno, tengo una entrevista en El Confidencial, creo que es El Confidencial, que me preguntan en la última pregunta por la oficialidad del asturiano.
Y a mí el asturiano me encanta y yo lo hablo como lo que no deja de ser una forma de español antiguo. Yo ahí tengo una posición bastante tocanarices, que es que el español no es castellano, joder, tiene cosas del gallego, tiene cosas del catalán, tiene cosas del árabe, tiene cosas del vasco, como perro, por ejemplo. Haber cedido a llamarlo castellano es como, esto no es lo de Castilla, esto es lo de todos. Igual que para mí hay un ibérico o español mediterráneo, porque no es solo de Cataluña el catalán, o sea, lo tienes en Occitania en cierta manera, sigue hasta Valencia, está en Baleares, está en Alguero. Hay otro ibérico o español atlántico, que es el gallego-portugués, y hay uno central con distintas variaciones. Entonces, que además, por cierto, esa lengua, se llame castellano o español, es la principal empresa que tenemos. Entonces, bueno, pues eso digo. Me dijeron esto del asturiano y yo dije, ¿qué opinas de la oficialidad? Pa' mí nun ye. Y respondí en asturiano. Pa' mí nun ye. Pues me escribió un tío, que yo creo que era el concejal de Cultura de Sama, porque yo tenía un concierto apalabrado en Sama. Y dijeron, pues que sepas que ya no vas a tocar en el nuestro concello. Y efectivamente, ya no toqué. O sea, hasta ese punto de claridad. Y con muchas otras cosas igual. Me fueron jodiendo. Entonces, me dice, profe, estratégicamente, me fui a vivir a Madrid para hacerme el máster primero en una copistería en la que un colega tenía ahí como su taller y luego en un bar que me alquilé, me lo hice, empecé a currar, estuve como 2-3 años estratégicamente rearmándome y fui sacando discos, pero la situación era extremadamente chunga y coincidió el COVID y ahora vuelvo como a ir quitándome cosas de profesorado, que era como mi caja de resistencia para volver a ponerme a saco con la música, ya sin cortarme ni media de nada. Y si tengo que tocar para 4, o sea, pues el otro día en Madrid eran 400, hoy en Girona, ¿qué serán? 25, me da igual. Es cualitativo el rollo. Y en eso estoy, o sea... Y se nota, te lo digo. Sangrín es el 6º disco. No, Sangrín es el 2º que se reeditó ahora y Ultramonte es el 6º. Ultramonte, eso. Sí, que claro, también, oye, son 6 discos y una novela y tal y cual. Entonces eso está ahí para compartirse y además eso yo, o sea, lo que creo que mejor puedo dar a la gente que me rodea es eso. Y hay que hacerlo. Yo la verdad que soy un poco inútil a la hora de ordenar discos y conocer eso, porque lo que hago es ponerme toda la música de alguien que me gusta en bucle ahí, claro. y no me entero de los discos, ¿sabes? Por eso te he confundido el último disco, pero que el hecho de que tengas 6 creo que también denota una capacidad de producción importante, ¿no? Porque además creo que todos tus temas siguen una línea muy clara, que es tu estilo, y además creo que hay mucha variedad de cosas que a mí personalmente me gustan mucho, ¿sabes? Tus letras me flipan. Hay una canción de La Pandemia que empieza que porque estás viendo no sé qué a no sé quién saltar en Charly García desde un 9º piso. La primera vez que escuché esa canción me reía solo, ¿sabes? Sí. O sea, porque la verdad que el hecho de crear desde cualquier cosita pequeña a mí me gusta mucho, ¿sabes? Y creo que eso lo tienes tú mucho. Es que, claro, en cualquier detalle, que es un poco este tema con la providencia, el mercado es la sustitución cuantitativa de la providencia también. Entonces, yo por eso en la novela hago muchas coñas con la Santina de Covadonga y realmente para mí sí que ocupa un lugar eso de más o menos guía. Entonces, algo tan absurdo como ves que te salga un vídeo de YouTube del algoritmo, pero coño, era la pandemia y sale el vídeo de Charly García saltando desde un 9º piso, cayendo en una piscina y no le pasa nada. Y aquí resulta que no salimos a echar la bolsa de basura, vamos rápido. Sí. Que la época de marzo del 2020 fue muy heavy a nivel psicológico, heavy, ritualístico y simbólico. A tirar la basura y pensabas... Y a las 8, cuando se ponía el sol, en época de Cuaresma y de Ramadán en todo el mundo, a las 8 cuando se pone el sol, que el sol es Dios, es así de sencillo. Sí. Si no sale el sol, no existimos nosotros, ni las plantas, ni nada. Entonces, cuando se ponía el sol en la oscuridad, salíamos a aplaudir la negrura. Pero como creemos que no tenemos una religión, tenemos una religión perfecta, plagada de ritos, plagada de santos, que es el capital comunismo en cierta manera, el capital la modernidad. Y de falsas morales. Porque... Sí, es que es una religión falsa, que tiene, por eso...
Las alternativas son, por un lado, fundamentalismos islámicos, que hay que estudiarlos, joder. Pero como somos tan guays, creemos que todos están locos. Los rusos están locos, los moros están locos, son unos chiflados, los chinos son no sé qué. Métete por ello. Vete al conflicto desde la voluntad de servicio también y desde el amor. Y primero es el conflicto dialéctico. Y yo me acuerdo cuando todavía era fácil encontrar discursos de fundamentalistas islámicos en internet, que ya no se encuentra ni de eso ni de Rusia. Y de repente te están citando a Guy Debord y la sociedad del espectáculo para hablar de Occidente como el gran idólatra. Y dices tú, cuidado, que estos son la respuesta a los postmodernos franceses. Sí, sí. Y Rusia también se están dando esas respuestas. Pues sí. A nivel geopolítico está todo muy complicado, yo creo. No sé si habrá una solución a la larga, pero bueno. Nunca hay una solución, pero mientras tanto se va transformando la realidad. Y desde luego aquí, yo creo que en 5 años, como decía Alfonso Guerra, a España no le va a conocer ni la madre que la parió. Probablemente no. Total. Oye, y lo que te decía, antes estábamos hablando de los discos, no sé si tú tienes algún contrato con alguna discográfica o vas sacando un disco cuando te sale a ti. Pasé por varias y ahora lo último me echó una mano Humo, pero era como coedición con La Síntesis, que es el sello que monté yo en el pueblo. O sea, el sitio donde hacemos los contubernios, mi casa, que abajo es un estudio, que la estuve arreglando, acabé ahora hace poco, porque la cuadra estaba cuadra, puse el suelo, puse la luz, rejunté las paredes, que me encantó todo ese trabajo. Y ahora es estudio de grabación y hacemos reuniones como tertulias, y yo lo quiero tener también un poco como pequeño think tank, y se va haciendo. Pero ahora, hasta ahora ha sido todo privado, interno, porque empezamos cuando el COVID, también como acto subversivo, y luego como cambiaron las circunstancias, yo dije, en el COVID hacíamos conciertinos pequeños y tal, pero luego esto ya se puede hacer, vamos a hacer lo que no se puede hacer, que es hablar de metafísica y de religión en serio. Entonces la última reunión, el último contubernio metafísico era el Cristo de la mano izquierda, de hablar sobre el gnosticismo, sobre interpretaciones cristianas heterodoxas, y con un concierto de Ian Mason, que es un chaval de Portugalete, y vino Venceslamas, que es un artista, un pintor, a hacer también como una intervención ahí muy guay. Brutal Hayegun ayer, por cierto. Sí, sí. Hostia, no lo conocía, macho. Buenísimo. Qué máquina tocando, tío. Sí. La verdad que a mí me encanta. Y de Humo, que ayer era como una programación de Humo dentro de la Vol. Y a mí me pareció bestial ese chaval, muy bueno. Guapo, dentro de Humo, de lo mejorcito. La verdad que a mí también me gustó mucho, y sobre todo eso, cuando conoces a alguien que no conoces y dices, joder, cómo me llega este tío, ¿no? Y para mí, además, muy dentro de esto que decimos, de ya fuera de la posmodernidad, me pareció muy noble, muy verdadero, muy humilde. Total, te trajo unos pimientos. Me trajo unos pimientos y unas setas, sí. Se puede ser un tío más grande, traerte 2 botes de pimientos que luego saliste ahí. Joder, yo quiero un bote de pimientos, macho. Sí, y también el hecho de que te llegue algo que está cantado en vasco, en euskera, o sea, es como, joder, no entiendo nada, pero me llega tanto que... Sí. Porque está operando donde se tiene que operar. Al final, todo lo que estamos diciendo aquí es palabrería. Lo que importa es la energía que crea. Y ya está. Es que el resto se lo lleva el viento. Podríamos, por eso yo el tema ideológico es... ¿Qué más me da si la careta que se quiera escuchar? Si se está operando desde, pues eso, una buena voluntad de servicio, de amor, de tal, está guay y se entiende. Y en la música eso es una de las cosas guapas que tiene, que a todos nos gustan canciones que no tenemos ni puñetera idea de lo que dice, y nos emociona y nos conmueve. Total. La música llega a algún punto que no llega nada más. Y bueno, pero también te digo que esto que estamos hablando es justamente lo que tienes que hacer en cualquier oficio, cualquier cosa que te quieras dedicar en la vida, ¿no? Ser auténtico, intentar transmitir el máximo lo que tú puedas, al que le guste bien, y al que no le guste, pues... Que ahí se transforma todo, y lo que es una tortura, estar trabajando, yo lo noto mucho con lo del profesorado, que por eso me piro, o sea, el clima de depresión que hay es increíble, o sea, y es que, mira, en una de las reuniones, de las primeras que tuve, hablando de los alumnos, que yo ya me llevaba guay con ellos, porque yo voy ahí como voy a tocar, y tengo pocas horas, entonces voy con mucha energía.
Pero la primera reunión, es que estos alumnos, porque el que no tiene TDAH, tiene tendencias suicidas, si no tiene problemas de identidad, no sé qué, es que no valen ni para presos, dicen. Y yo, pero colega, con la excusa de los cuidados, de la atención a la diversidad, del no sé qué, que hacéis montañas de granos de arena para no trabajar por todo, dices que no valen ni para presos, que largo de aquí todos. Yo el primero que es, mira, ya está, y ya me queda claro, ya hice como mi penitencia también, que de vez en cuando hacen falta, que es desde la energía, porque yo motivado, yo los días normales, en el pueblo que me preguntabas antes, pues para mí un día perfecto es, me bajo, estoy una horita en la huerta para mover la sangre y estoy 12 horas metido, componiendo, grabando, quitando una cosa, otra, hasta las 3 de la mañana y me duermo satisfecho. Eso es como lo maravilloso. Claro, si estás 12 horas picando piedra o estás 12 horas aguantando histéricos, es una tortura. Pero esa es también la no dualidad del dolor y del placer. En el trabajo se ve muy bien. Si es vocacional y si es oficial, no es trabajo, que viene de tripalium, que era un instrumento de tortura romano. Hostia, mira, el trabajo es el tripalium, que es como una cruz, pero de 3 palos. Y si no, se convierte en una vocación, una inspiración, que es en un enamoramiento. Sí, es igual que estar enamorado. En eso. Si estás con una mujer que no te gusta y tal, pues es una tortura y te estás quejando y tal. Y si estás con la mujer de tu vida, pues quieres estar todo el rato y es maravilloso. Totalmente, tío. Es básico eso, ¿eh? Sí. Hay que interiorizar ese concepto para ser feliz, yo creo. Si no llegas a ese punto, claro, siempre vas a estar muy Pero amargado. ese punto lo tenemos desde el principio, joder. Por eso hay tanta perversión en muchos... Por ejemplo, con las relaciones sexuales. Uno se puede enfrentar a eso, como decimos, desde sacar lo mejor, estar a la altura, convertirte en digno de algo tan maravilloso como lo que se crea ahí en una unión carnal, o puedes violar, o puedes irte de putas. O puedes, follar porque te has aburrido para aliviar... pues eso, que nos lo pone tan claro, la realidad sagrada de la existencia tenía que estar aplicado a todo. O sea, para mí es un proceso de resacralización de todas las facetas humanas, que creo que es inevitable porque ya no se puede desacralizar más. Todo, primero se desacralizan las montañas para extraer el carbón y luego nuestras almas para extraer gilipolleces en TikTok. Total, ¿cuántas hay? Claro. Es increíble. Es minería espiritual. Yo creo que esto que estamos hablando ahora y lo que hablábamos de los profesores es muy preocupante porque a nivel educativo para nuestros hijos y la gente joven en general, o sea, es que es el futuro de nosotros, ¿sabes? Es nuestro futuro y estamos educando en Afortunadamente no todo es la educación. Y el ser humano tiene una dimensión trascendental más allá de lo que le diga un profesor o un gobernante. Ya, pero es una tortura estar 8 horas con un tío que es un insoportable y está amargado y encima te va a decir... ¿Cómo le puedes decir a un obligados, niño? o sea... Obligados. O sea, ¿cómo le puedes decir a un niño que no vales ni para preso, macho? O sea, pero el sistema educativo, igual que las ideologías de la modernidad, el sistema educativo tiene que cambiar también completamente. Total. Y el que tenemos es del siglo XIX y es del industrialismo. Antes había mucha gente desescolarizada, mal llamada analfabeta, pero que tenía una cultura popular enorme y que sabían para qué valía cada planta y que tenían, por ejemplo, para la medicina, para muchas cosas, sus formas de salir adelante bien y sabían ayudar a una vaca en un parto y poner una huerta a funcionar. Tenían su cultura. Y luego tenías a los nobles, que sí que tenían una cultura académica profundísima y que a los 12 años, como Noam Chomsky, ya se sabía la Torá de pe a pa. Joder, pero claro, nosotros es el colmo de la mediocridad, que es el sistema político que tenemos. Ideológico y cultural y demás. Es la cruz, por eso a mí me gusta tanto la señal de la cruz. La señal de la cruz es el cruce entre opuestos, para empezar, entre la horizontalidad y la verticalidad. Tiene que haber una horizontalidad social, popular, que a la vez esté regida por una verticalidad moral y de virtud, en un sentido de aristocracia clásica, de persecución de la virtud por medio de la transformación personal. Y eso no te lo da nadie por heredarlo. Tú no eres rey porque tu padre sea rey. Tú eres rey porque antes has conseguido tener principios, entonces eres un príncipe y llegas al momento en el que tienes esa autoridad. Volver al sentido original de las palabras, pontífice, por ejemplo. ¿Pontífice qué significa? Que hace puentes. Es el que tiene la capacidad de generar puentes. Pues eso yo también creo que no te lo da
nadie, o llegas a serlo o no lo eres, y en realidad hay una jerarquía natural existente que está tan aplastada por la gran mole de falsedad, pero que sigue estando operativa y que yo creo que es la que hay que impulsar. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que te quería preguntar antes con lo de los discos era si tú a la hora de trabajar... Vaya como derivo. No, sí, bueno, pero da igual, yo voy a la mierda, no te preocupes. A la hora de producir, ¿tú te sientes alguna presión a nivel de crear? No. Eso es básico, ¿no? Si siento la presión, no lo creo, pero vamos, o sea, no hago la creación. Pero bueno, muchas veces siento la presión antes. Y la canción es un acto de liberación frente a esa presión. Pero claro, no queda luego en lo que es la canción. Y yo cada vez es más que vengan, tal y como vengan, yo me coloco en una predisposición a eso. Y claro, siempre en actitud de lucha también. De las canciones siempre tienen algo a favor y algo en contra. Yo cada vez trato... por ejemplo, la última, en Sé lo que eres, camarada, no hay nada en contra en realidad, prácticamente, es muy poquito lo que hay, pero sí, lo hay, pues, introduciendo la idea de patria y la idea de soy como tú y tú como yo, somos como España entera. No somos nada, joder, vale ya de querer ser especiales, no somos nada, como en Por cada rayo que cae también digo, somos solo sus putas, y desde luego si llegamos a ser algo es por procesos personales de amor y de virtud, como la camaradería, no por pertenecer a un grupito, el que sea. El de los asturianos, el de los catalanes, el de los rojos, el de los fachas, totalmente, el que quieras. Tío. Qué verdad más grande. Si esto se trasladara al mundo, creo que podríamos solucionar todos los problemas que existen a día de hoy, pero bueno, parece que hombre, eso va a ser para tanto no sé si llegará, pero bueno, para arreglar alguno nuestro... macho, pero es que tú pones la tele y ves las noticias, que es todo polarizar, todo es... claro. ¿Sabes? Y polarizar y meter miedo en general. Pero empieza a haber excepciones y yo creo que sí, que hemos llegado a... Son procesos naturales de corrupción y de creación, o sea, los cuerpos se pudren y para eso hace falta una disolución, que es lo que hemos vivido aquí culturalmente, todo se ha roto en 1000 pedazos, pero luego los cuerpos se vuelven a crear y nacen, que es una síntesis, que es una coagulación. Así es la vida y va a seguir siendo siempre. Entonces se ha dividido, se ha disuelto en términos alquímicos, el solve y el coagula, una construcción social, y ahora se va a coagular otra. Hay que intervenir, hay que luchar para que esa coagulación tenga la mayor virtud posible. Pero hay que sacar la espada para eso. Y primero es dialéctica. No hay nada más pacifista que discutir acaloradamente, porque es lo que va a impedir que luego eso se haga corpóreo. Mandar callar a la gente como se está haciendo, eso no vale. Eso es violencia, que va a ir acumulándose en una olla a presión y luego va a estallar y lo van a pagar justos por pecadores. Entonces habrá que exponerse y si te cancelan, y si se quejan, y si lloran, lloran. Yo ya solté el meeting. Vale, escúchame, te he traído un libro que te digo la verdad es mi libro favorito de la vida. Guay, ni siquiera a mis mejores amigos se lo he regalado porque muchas veces piensan que estoy un poco zumbado con mis pensamientos, pero espero sobre todo que no te lo hayas leído y si no te lo has leído creo que te gustará mucho y es mucho más que su título, pero es un libro bastante interesante en muchos sentidos. Habla del verano en el que la anarquía estuvo instaurada en España de alguna manera pero desde un punto de vista muy externo porque lo escribe un periodista alemán. Y no te lo has leído. No me lo he leído y he oído hablar mogollón de él y joder, mil gracias. La verdad que es un lujo de libro. Espero que lo disfrutes. Pues mil gracias, seguro que sí. Y bueno, no te quiero atracar, pero ahí está mi guitarrita si te quieres tocar algo para la gente. Si no te quieres tocar nada, pues no te toques nada. Pero yo creo que cualquiera merece escucharte. Pues nada, voy a tocar la última, la de... Tienes afinada al principio. Sí, esta. Te acabo de afinar antes. Pues la que saqué, esta de camarada. Sé lo que eres, camarada. Hablemos sin tapujos. Sé por el brillo de tus ojos que puedes ver cuando está oscuro. Mírame entonces a la cara y alguna de mis miserias
Soy como tú y tú, como yo, somos como España entera. Mala raza y buen beber, ni sabios ni prudentes, que bien se nos da enloquecer, un placer conocerte. Sé lo que eres, camarada, salgamos del barullo. Hoy esto está lleno de ingleses, gabachos y capullos. Siéntate y dime por favor, ¿de dónde te viene el trauma? Y que no hay nada en esta vida más valioso que la patria. Mal asiento y buen tormento, una forma de ser. Hoy renace el movimiento, tus estrellas mi fe. Sé lo que eres, camarada. Ha venido al pelo, ¿no? Con lo Qué que grande. hemos hablado. Qué grande, macho. La verdad que un lujo. Muchas gracias, hombre. Pues nada, Pablo, muchas gracias. Si hubiéramos preparado esto, hubiera tocado la armónica, porque estaba pensando, me he dejado la maleta ahí, macho. Si la hubiera sacado, te hubiera acompañado un poco, pero Para la próxima. para la próxima la montamos. Cuando vengas por el pueblo. En tu pueblo la montamos. Esa guitarrina Sí, tiene está su... guay, sí, tiene sí. su punto bandurria. Tiene su punto, sí, sí. Pues Yo la llevo a nada. todos lados. Nada, Pablo, oye, lo único... Mira, nos falta una cosa que se me va a olvidar y quiero que la hagas, si te parece bien. Claro, no te voy a obligar a nada, pero aquí me gustaría que le digas a alguien que esté pensando, por ejemplo, en ser músico y que diga, ay, es que, ¿cómo voy a subsistir? ¿Qué le dirías a esa persona? O sea, que le dé miedo. Pues vuelvo a lo que me dije a mí mismo y por seguir aquí con mi labor de monaguillo, payasete pistolero, que si los pájaros del cielo encuentran el grano, ¿por qué no lo va a encontrar él? Y que acabas. Pero hay que obedecer a lo que hay que obedecer y es una cuestión de autoridades. Hay que obedecer a la inspiración, al corazón y eso es y a la valentía. Y el resto ya se arreglará, pero nunca el camino trillado que dan por hecho, el de la obediencia y el de querer aparentar, vale para nada. Mira, yo a lo tonto llevo un mogollón de años, sí he estado unos años currando de profe, pero como media jornadina para apoyar, y aquí sigo, y va bien, te puedes buscar la vida. Sobre todo. Y que además laboralmente y profesionalmente sales adelante. Es cuestión de... Mira, el otro día cuando decidí pirarme del curro, ese mismo día me salieron 7 conciertos. Porque llamé yo por la mala hostia que tenía y me salieron 5 y 2 que me llamaron porque cuando juntas pensamiento, palabra y emoción, empiezas a intervenir en la realidad. Qué grande. Pues así nos vamos, Pablo. Ole. Muchas gracias, tío, por A venir. ti. A ti. Bueno, vaya episodio con el amigo Pablo. Pablo y Destrucción. La verdad que está feo decirlo, pero yo ya sabía que hablar con él iba a ser un golazo y estoy muy contento de haber dado el paso de contactarlo y de haber pasado ese tiempo con él, que aunque no ha sido mucho, pues espero que se alargue en el futuro, porque a veces lo bueno que tienen estas entrevistas y estas conversaciones es que acabas conociendo a una persona con la que eres afín y que al final pues pasa a estar en tu círculo de contactos y en un momento dado te puedes volver a juntar con él o con ella y la verdad que eso es muy bonito. Es una de las grandes motivos por los que hago esto. La verdad que estas conclusiones son súper interesantes, al menos para mí. Me parece que podéis sacar mucho jugo de ellas, y sobre todo si estáis en un momento un poco crítico, ¿no? Yo tuve una época en la que yo trabajaba para una empresa muy grande, tenía un futuro, digamos, muy
no sé cómo decirlo, muy ejecutivo en una empresa muy grande y tuve una crisis mental y lo dejé. O sea, tuve crisis de que no estaba haciendo lo que yo quería hacer y esa crisis me costó mucho de superar porque tenemos una educación marcada por una religión y una moral que creo que Pablo ha explicado muy bien. A lo mejor en un momento dado su conocimiento es demasiado grande, ¿no? Y es difícil a lo mejor entender todo lo que dice, pero eh, creo que se puede sacar una conclusión que nuestra educación está... esta no es conclusión, pero bueno, como resumen, creo que nuestra educación está muy marcada por la moral cristiana y por el cristianismo. Y eso implica tenerle que decir a tus padres cuando eres muy joven y no tienes, digamos, el cerebro todavía formado, pues que no quieres estudiar o que no quieres hacer una cosa que tu padre se ha roto el culo para que hagas o que te ha dejado una empresa y no la quieres llevar, lo que sea. Son pasos muy difíciles a seguir y creo que si estás en un momento crítico, este episodio de Pablo te va a venir muy bien. Pero bueno, vamos con las 3 conclusiones, las reales. Y a ver qué te parecen y si te parece que me dejo alguna, pues como siempre me dices, ¿vale? Para mí la primera sería lo que desprende Pablo, que es libertad. O sea, el tío vive como le sale a él de las narices, es feliz como una lombriz, ya lo veis. Y me parece precioso, o sea, me parece que no se puede vivir mejor que así. O sea, si a él le gusta hacer música, tener su huerto y vivir perdido en Asturias, eso es precioso. No tiene ataduras de ningún tipo. Es que, ¿qué más le puedes pedir a la vida que la libertad, no? Creo que Pablo la tiene toda y creo que se le nota en la manera de hablar, en la manera de comunicar, en la manera de tocar y en la manera de escribir. Y eso me gusta mucho, me gusta muchísimo. Así que creo que todos debemos aplicarnos la libertad que nosotros queramos para nosotros mismos y no depender de ninguna atadura de nadie. Esa creo que es la conclusión primera y más importante. La número 2 para mí sería tener la mente abierta. No todos los problemas, vamos, ningún problema es blanco o negro. Todo depende del punto de vista desde el que se mire y seguramente la mayoría de veces tenemos un punto de vista muy sesgado que no somos conscientes de que es un punto de vista sesgado, porque vemos las cosas desde nuestra perspectiva, con nuestro conocimiento, con nuestra educación y con lo que vivimos cada día. Con lo cual no podemos muchas veces o no pensamos en ponernos en la piel de la persona que tenemos delante y que lo ve de otra manera distinta. Así que la segunda conclusión con Pablo es que para decidir algo o para hacer algo en la vida y para pensar en cómo funciona todo, tienes que tener la mente muy abierta y no estar cerrado nunca a una idea. Mientras nadie te insulte, mientras nadie te falte el respeto, mientras, no sé, nadie te haga daño, las discusiones son más que bienvenidas, son una cosa muy buena y creo que este intercambio de ideas, este respeto por las ideas de que alguien no piense igual que yo en un momento dado, es básico también para esa libertad del punto uno que decíamos, porque uno no puede ser libre si no deja a los demás ser libres. Con lo cual, desátate de tus pensamientos que te constriñen y sé libre y deja ser libre a la gente. Y mientras nadie te haga daño, pues cada uno puede tener su propia opinión en todos los aspectos de la vida. Y mientras nadie haga daño, evidentemente no estamos defendiendo aquí ninguna ideología que haga daño a nada, ¿no? Pero ya me entendéis, creo que el ser libre implica dejar ser libre. Y la número 3 para mí, es que confíes en ti. Cuando yo tuve esta crisis que te decía antes, uno de los mayores miedos que tenía, o sea, yo tenía una nómina muy alta, tenía unos ingresos muy buenos y tenía una seguridad, porque nunca me faltaba esa nómina, o sea, yo tenía una empresa grande detrás que me respaldaba y que nunca me iba a faltar ese dinero, ¿no? Pero no era feliz. Entonces, ¿por qué tenía esa dicotomía? ¿Y por qué lo pasé tan mal? Pues porque tenía miedo. No tenía la confianza en mí mismo para pensar que yo iba a ser capaz pues de buscarme la vida. Creo que Pablo lo ha resumido muy bien cuando dice que si los pájaros encuentran su grano, ¿por qué no ibas a encontrar tú el sustento? ¿No? Te debes quedar con eso. Y además es que tiene toda la razón del mundo. En las situaciones complicadas te hacen sacar lo mejor de ti, te hacen tener la mayor creatividad posible tuya y te hacen, pues eso,
salir de la zona de confort y te aseguro que vas a sobrevivir, te aseguro que vas a encontrar tu grano y te aseguro que vas a ser mucho más feliz que cuando lo tienes el grano asegurado pero no te llena. Así que estas son mis 3 conclusiones. Hay una cuarta que es que me he quedado con muchas ganas como músico profesional que no siguió su carrera frustrado, si queréis. Me quedé con muchas ganas de tocar con Pablo. Creo que algún día lo conseguiremos también. Y si lo conseguimos, pues ya lo colgaremos en algún lado. Pero la verdad que ha sido para mí un lujo conocer a Pablo de cerca. Ya lo venía siguiendo hace muchos años porque lo admiro mucho. Y hablar con él ha sido pues un regalo de la vida y de su parte, que ha sido muy generoso porque al no conocerme podría haberme mandado al carajo fácilmente. Así que Pablo, te mando un abrazote, he disfrutado mucho contigo el tiempo que he estado y nos vamos a ver más. Muchas gracias por venir. Y a vosotros chicos, lo dicho, estar atentos al podcast, suscribiros, que como siempre os digo, hay mucha gente que ve esto y no está suscrita, así que por favor suscribiros y aplicad en la medida de lo que consideréis todo lo que habéis visto de Pablo. Esta libertad, este dejar hacer y esta confianza en uno mismo es básica para ser feliz. Hacedme caso. Un abrazo.